toda persona es ascendida hasta llegar a su nivel de incompetencia. Todo eso estaba automatizado y era fantástico. Mi día a día, la verdad que es caótico. Un MVP de IA para mejorar ese proceso. Los datos son importantísimos, son los que te permiten crear esa intuición. No porque a otra empresa le funcione, te tiene que aplicar a ti. Liderar con el producto, persuadiendo. No me considero alguien que por el rol, ¿no?, quiere estar en una pecera de cristal y solo recibir informes, ¿no? Esto es By Humans, el podcast donde exploramos cómo los humanos estamos afrontando el nuevo paradigma digital en nuestras profesiones. Nos sumergimos en conversaciones profundas para entender el impacto de la tecnología en el liderazgo y las decisiones que están transformando las organizaciones. Buscamos entender cómo los líderes impulsan este cambio cultural y organizativo y cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías, en definitiva, la innovación, están redefiniendo la forma en que trabajan, crean y deciden. Este podcast es posible gracias a High Experience, la consultora boutique de producto digital. Arrancamos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo episodio de By Humans, el podcast de High Experience. Para mí es un placer estar hosteando este podcast de la mano del CEO y fundador de High Experience, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y para mí también es un placer estar contigo aquí en cada capítulo. Yo estoy muy contento. Yo también. ¿Sabes por qué? Venga, a ver si Porque coincidimos. no sé cuándo se publicará esto, pero venimos de una noche maravillosa ayer en Estuvo muy Barcelona bien. Design Week. Sí. Las oficinas de Lidl, SCRM, que nos alojaron para hacer allá una charla muy chula junto a nuestro General Manager, Álvaro del Pozo, que estuvimos explorando un poco cómo va a ser el rol del diseñador, ¿no? Yo creo que lo vamos a abrir esto, vamos a hacerlo en más sitios, vamos a intentar, Eso mismo te iba a porque decir. fue súper interesante, la gente además, ¿no?, nos dio muy buen feedback y bueno, al final ha sido eso, ¿no?, explorar un poco hacia dónde va esta disciplina del diseño, ¿no?, en esta nueva era de la inteligencia artificial y bueno, hay mucho que aprender. Y por supuesto, pues darle las gracias al líder del SCRM por cedernos el espacio y a Barcelona Design Week pues por contar con nosotros. Totalmente. Si podemos, repetiremos, porque la verdad que la experiencia seguro, fue el año que viene increíble también. y hubo sold out. Sold out, se quedó gente fuera y nos todo. sentimos estrellas del rock, por un día. Total. Gracias a todos. Y hablabas de que estábamos explorando esa evolución del rol de diseñador y precisamente de eso va este podcast también, ¿no? De cómo está mutando todo, de la realidad que estamos viviendo tan efervescente y del impacto y del papel que también tiene la tecnología en todo esto. Y de eso sabe mucho nuestro invitado de hoy, que es Fito Arévalo, porque entiende muy bien la evolución del rol y el papel de la tecnología dentro de los negocios y especialmente en aquellos sectores en los que el componente humano tiene muchísimo peso. Fito es Chief Product and Technology Officer en Cuideo, y para quien no conozca Cuideo, es una empresa que ofrece servicios de cuidado a domicilio para personas mayores, que conecta personas mayores con profesionales del cuidado o familias con profesionales del cuidado. De todas formas, él nos dará más detalles sobre todo esto. Y él ha liderado la estrategia de producto y tecnología en un contexto pues, de crecimiento muy rápido y lo que comentábamos, ¿no?, que al final el propósito social y el componente humano pues, está muy presente y por eso conecta también con By Humans. Hablando un poquito de su trayectoria, que nos dará más datos después, pero me resulta muy interesante que tiene un amplio background en desarrollo y cómo es esa evolución a liderar producto, pues con ese background en desarrollo. Esto te va a gustar. Ha sido emprendedor, CTO y co-founder de Fast Triathlon Club. Luego también seguro que nos cuenta más detalles, que aquí Off the Record ya nos ha dicho cosas muy interesantes. Y Head of IT y Senior Product Manager en Innovamat. En su etapa de Cuideo, su rol ha ido mutando. De esto ya no hago spoiler, lo hablamos con él. Y el objetivo de este podcast va a ser hablar con él de su visión en innovación en sectores tradicionales. Esto me suena de otro podcast que tenemos grabado. Del rol del propósito social, de crecer sin perder la esencia y esa dupla entre datos e intuición, que siempre hablamos, ¿no?, de ese punto de sensibilidad
que todavía, por suerte, le falta a esta tecnología llamada IA y que nos da un poquito de esperanza, ¿no? Sí, nos da un poco de chance. Ayer ¿no? hablábamos mucho de esto. Aportar valor ahí entre tanta autogeneración de cosas y automatización, ¿no? Total. Así que no me enrollo más. Venga, vamos. Bienvenido, Fito. ¿Cómo estás? Welcome. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me quiero unir a esa alegría que habéis expresado muy bien después del día de ayer. La verdad, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nada, bien, muy animado. Vamos a explorar un poco, ¿no? ¿Qué te ha hecho llegar hasta aquí? Bueno, mira, antes me ha gustado mucho, lo has definido muy bien, qué hacemos en Cuideo. La verdad que Cuideo tradicionalmente ha sido eso hasta el día de hoy. Ahora, pues, ¿no? En ese constante crecimiento, en esa expansión que ha hecho Cuideo, ahora nos gusta más definirnos como un ecosistema de diferentes servicios para ayudar a las familias a vivir con calidad, ¿no? Ya no solo el cuidado, sino con diferentes servicios que puedan tener esa ayuda global a las personas mayores en su domicilio, ¿no? En su domicilio o con otro tipo de servicios. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el rol, ¿no? O mi rol en Cuideo. La verdad que, bueno, Cuideo es un poco curioso, ¿no? Mi paso, porque yo he estado en 2 etapas en Cuideo. Entré en plena pandemia, cuando Cuideo tenía muy poquitos años de vida, alrededor de 3 años, y entré como Product Manager. Yo venía de ser CTO en otra empresa. Entonces, bueno, Cuideo estaba en un momento en que estaba asentando la tecnología en base a su operativa, estaba un poco descubriendo qué es lo que realmente necesitaba para poder operar un servicio en un sector muy poco digitalizado, ¿no? O sea, todas las empresas que ofrecen este tipo de servicios prácticamente no hay tecnología, ¿no? Que aplique. O sea, las agencias tradicionales van con tochos de currículums y van seleccionando para encontrarte un cuidador o una cuidadora. Entonces, yo entré en un momento pues que estaban en esa exploración, ¿no? Yo venía pues de un ritmo muy endemoniado, muy rápido, la tecnología avanza prácticamente cada semana, ¿no? Entonces nos encontramos en un punto ahí que quizás no estábamos alineados en esa mentalidad, ¿no? Cuideo estaba asentando, ¿no? Tenía que validar ciertas cosas y yo pretendía, pues... Sprintar. Sí, sprintar, mucha más velocidad, ¿no? Y ya empezar a crear, empezar a crecer en equipo y bueno, al final, muy amigablemente, ¿no? Salió otra oportunidad. Yo llevo muchos años ya trabajando en empresas donde haya realmente un impacto social, ¿no? No me veo, por ejemplo, haciendo tecnología para una fábrica de tornillos, aunque son súper útiles, ¿no? Pero no siento ese impacto directo a la sociedad. Entonces salió una oferta, antes lo habéis comentado, ¿no? En Innovamat, y decidí, pues, explorar esa nueva oportunidad, ¿no? Al final, bueno, yo estaba muy contento de Cuideo. La verdad que estoy muy comprometido con la misión, ¿no? Qué misión más bonita, ¿no? Que poder ayudar a nuestros mayores, ¿no? En esa etapa que suele ser bastante delicada, ¿no? En su cuidado. Total. Y me volvieron a contactar, ¿no? Me llamó el CEO de nuevo para decirme, oye, Fito, mira, acabamos muy bien. La verdad que la etapa en la que estuvimos trabajando muy a gusto. Veíamos que había mucha concordancia en ciertas ideas y tal, pero a lo mejor no era el momento indicado, ¿no? Entonces, Eso es una gran noticia. Eso quiere decir que las cosas se hicieron bien. sí, por suerte todo sale bien. Qué bueno. Y entonces no lo dudé ni un momento, ¿no? Decidí volver y seguir con esa misión que tanto me gustaba, ¿no? Oye, a mí me interesa mucho ahondar en esa parte, ¿no? Porque tal vez haya gente que se haya encontrado con lo mismo y a lo mejor no haya actuado como tú, ¿no? De decir, oye, pues entonces este no es mi lugar, ¿no? Es donde cuando confrontan tu ambición, ¿no? Tus ganas de, ya no de crecer tú profesionalmente, que entiendo que al final, ¿no? Está vinculado, sino de decir, oye, yo es que tengo mucho más que aportar a esta empresa o considero que podríamos construir más rápido o mejor o más grande, pero por el otro lado hay una parte de, bueno, pues no sé, de negocio, ¿no? O algunos impedimentos, pues no sé si eran económicos o si eran de roadmap, que me están frenando eso, ¿no?
Me gustaría entender mejor cuál crees o cuál sabes, ¿no? Que fueron esos puntos clave, ¿no? Que hicieron de stopper en tu ambición por empujar más, ¿no? Cuidado a nivel de tecnología en ese momento. Bueno, yo creo que el pensamiento estaba muy alineado. Queríamos construir y queríamos construir rápido. Creo que la tecnología que estábamos usando en aquel entonces era la que, desde mi punto de vista, yo no me alineaba con eso, ¿no? Entonces, yo quería hacer un desarrollo propio, ¿no? Porque yo veía que pues, el CRM con el que operábamos en ese entonces, en algún momento se nos iba a quedar corto, ¿no? En esa intención de escalar rápido, digo, aquí, tal y como lo estamos montando, en algún momento esto no va a permitir ese escalado, ¿no? Ese viraje ágil de las cosas. Que tenía sentido en aquel momento, tenía, ¿no? Porque mucho al final sentido, venía de una parte más inicial del proyecto, donde en lugar de construir algo ad hoc, bueno, pues cogías tecnología que había para poder ser más eficiente, ¿no? Pero entiendo que hay un momento donde eso cambia, ¿no? Y ahí es donde tú creías que ese era el momento, ¿no? Totalmente. Tenía mucho sentido para aquel entonces porque, además, el coste lo representaba muy bien, ¿no? Era un coste muy barato y permitía, para ese volumen, trabajar bien la operativa. El punto estaba en que yo ya venía con una experiencia anterior, incluso había trabajado con ese CRM y yo ya conocía un poco cómo iba a ir ese camino, ¿no? Entonces, ahí fue quizás esa alineación donde fue totalmente por mi parte, que dije, pues yo quiero acelerar mucho, no tengo equipo para acelerar y no es que hubiera una discrepancia en eso, o sea, eso hubiera llegado sí o sí, pero se cruzó esa oportunidad de por medio y decidí probar también, ¿no? Yo venía también de EdTech, de una EdTech, y pasé a otra, ¿no? Que también ya tenía experiencia y dije, ostras, pues también, ¿no? También tiene mucho impacto social. Al final, mejorar la educación de nuestros hijos, ¿no? Qué mejor trabajo, ¿no? Te puedes dedicar para tus propios hijos, ¿no? Mejorar esa educación que tú no la has tenido una educación tradicional y hacerla con ciertas habilidades, ¿no? Que nosotros hemos tenido que aprender ya de adultos. ¿Cómo me gusta esto? Porque ponemos en valor una vez más el tomar decisiones no de lo que va a pasar mañana, sino de lo que intuyo que puede llegar a pasar de aquí 3 capítulos. Y es precisamente lo que intentamos hacer en estas sesiones, ¿no? De entender cómo va a evolucionar el impacto de la IA de otras tecnologías, no mañana, sino hacia dónde vamos de aquí 3 episodios. Me interesaría saber qué conservas de esa filosofía de emprendeduría. Y qué aprendizajes extrajiste de aquella etapa y si nos puedes resumir un poco en qué consistía, porque creo que es muy interesante. Sí. Bueno, ¿qué conservo? Yo creo que todos tenemos ese espíritu, ¿no? O quien desde pequeño ha sido muy curioso y con ganas de crear, ¿no? Con esa creatividad constantemente. Yo creo que conservo o siempre he tenido esa ambición por crecer profesionalmente, personalmente y sobre todo crecer ayudando a los demás, ¿no? Y la tecnología al final, ¿no? Yo me dediqué a la tecnología básicamente porque con ello podía hacer la vida más fácil a los demás, no simplemente porque era curioso y tal, ¿no? Yo veía como un medio para un fin, ¿no? Para decir, ostras, puedo facilitar las cosas que ahora las estoy haciendo manual, no, yo construyo algo y esto se automatiza o se hace mucho más rápido, ¿no? Entonces, en esa etapa de emprendeduría que tuve, la verdad que, bueno, pude aplicar todo ese conocimiento y poder automatizar muchas cosas de algo que para mí era mecánico, ¿no? Claro. Era insulso, era como trabajo tedioso. ¿Por qué tengo que hacer esto, no? ¿Por qué tengo que estar detrás de esto constantemente? Entonces, esa ambición y ese inconformismo de no, bueno, pues esto es lo que hay y me quedo con esto y ya está, ¿no? Pues, oye, lo quiero simplificar, lo quiero agilizar y quiero que funcione mucho más rápido, ¿no? Y si a ser posible sin la intervención mía, ¿no? Como humano. Era un club deportivo, ¿no? Es un club deportivo, sí. Tú te obsesionaste en inyectar tecnología, ¿no? Eso es. En todos los puntos que fueran sensibles de ser automatizados, ¿no? De ser más
eficientes, como por ejemplo, o por darnos algún ejemplo de algún proceso que tenías ahí automatizado. Mira, es que fue muy curioso porque yo siempre he hecho mucho deporte y lo sigo haciendo, ¿no? Entonces yo me encontré con el presidente actual del club, que el club deportivo sigue funcionando, y conectamos muy bien las energías, ¿no? Entonces era muy reciente, era un grupito de amigos pequeños que se habían juntado pues, para hacer triatlón, ¿no? Y había una misión muy bonita, ¿no? Que era unar un deporte minoritario como el triatlón, expandirlo a que se conozca mucho más, pero sobre todo también al sector femenino y al sector del paralímpico, ¿no? Para triatleta, ¿vale? Y hacerlo más accesible, ¿no? Entonces también tenía como ese componente social, ¿no? De agrupar cualquier tipo de género a practicar un deporte que parecía inaccesible para todo el mundo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que pues que se fueron uniendo muchas personas y yo veía que la gestión era costosa, ¿no? Hay que gestionar las cuotas del socio, quisimos hacer ropa, equipación del club deportivo y haces triatlón, haces 3 disciplinas. Haces nadar, haces ciclismo y corres, ¿no? Entonces tienes que tener ropa de natación, ropa de ciclismo y ropa de atletismo. Entonces gestionar todo eso era muy tedioso. Y lo que decidí fue construir un e-commerce donde automaticé toda la logística de los pedidos de ropa, ¿no? La compra, la fabricación y la distribución del producto, ¿no? Entonces, al final, con la ambición de no querer estar ahí detrás gestionando todo eso manualmente, ¿no? Acabamos construyendo ese e-commerce que los socios compraban directamente en la tienda y al cabo de una semana y media les llegaba un email diciendo que el pedido ya estaba listo en una tienda de aquí de Barcelona y podían pasar a recogerlo, ¿no? Eso, cuando lo compraban, eso agrupaba los pedidos mensualmente, lo enviaba al fabricante, el fabricante lo fabricaba con todas las tallas y todo, y lo mandaba en paquetitos individualizados para cada cliente, porque le llevaba un listado de la compra de cada cliente. Entonces, todo eso estaba automatizado y era fantástico. Ganaste tiempo para hacer deporte. Exactamente. Yo buscaba eso, seguir haciendo mi hobby, no estar metiéndome en cosas de gestión. Qué bueno. En la parte de Cuideo, de tu rol, entiendo que cuando entras a Cuideo, ¿tu rol es de liderazgo, de dirección o no? ¿O entras en un rol más técnico con alguna capa por encima? Entro en un rol más técnico con un CPO por encima, ¿vale? Cual dirigía entonces el producto. Bien, interesante. ¿Y tú en ese punto tenías inquietudes ya de liderar tecnología, liderar producto en esa etapa, en esa primera etapa? Venías ya de ver, porque claro, sí que habías estado liderando, entiendo, este emprendimiento, ¿no? Pero al final es algo que tú mismo, ¿no? Construyes y por lo tanto lideras y haces todo. Pero por lo que sé y veo un poquito en tu LinkedIn, en las etapas anteriores eras más pues, senior developer, ¿no? Estabas en roles técnicos elevados, pero no dirigiendo, ¿no? ¿Cuál es la chispa que creas tú en tu carrera que dices, oye, esto me interesa, ¿no? O sea, quiero ser yo el que decide, que toma las decisiones? Bueno, yo siempre me considero una persona muy enfocado, sobre todo a personas, ¿no? No solo a la tecnología, ¿no? Para mí la tecnología era un medio, no es que me guste hacer tecnología porque sí. Entonces, siempre he estado muy enfocado a personas y muy enfocado a entender el porqué y para qué de las cosas. Entonces, el yo quedarme en un rol donde solo ejecutaba no era algo cómodo para mí, dijésemos, no es mi objetivo, ¿no? Entonces siempre he tenido esa chispa de crecer, de poder entender los problemas y poder poner soluciones, ¿no? Eso te lleva pues a ser muy curioso, a querer entender más allá de donde tu rol te permite, ¿no? Y a estar en conversaciones donde pues suelen estar roles más de liderazgo, ¿no? Y al final el liderazgo trata de gestionar personas, no lideras empresas, lideras personas, ¿no? Que son las que conforman la empresa. Entonces, con ese espíritu más de entender a las personas, motivarlas, hacerlas crecer profesionalmente para conseguir los objetivos,
pues naturalmente acabas llegando a esos roles, ¿no? De liderazgo. Con esa actitud, vamos, pues... Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, al final teníamos el concepto que justo en la charla de ayer, ¿no? Decíamos del outcome versus el output, ¿no? Y al final creo que ahí es donde también se refleja mucho eso, ¿no? O sea, a ti lo que ¿no? A lo mejor hay mucho perfil técnico que lo que se centra es que funcione, ¿no? Y que lo que estoy haciendo funciona y, oye, lo entrego y cumple, ¿no? Con las expectativas técnicas. En tu caso, lo que te motivaba más, ¿no? Para ti eso es una herramienta, ¿no? Que al final lo que te motiva más es cómo esa herramienta impacta pues, en el usuario, en el cliente o incluso cómo los equipos se tienen que organizar, ¿no? Para poder crear ese valor. Creo que es un punto que es innato siempre, ¿no? O sea, suele ser innato de que realmente tengas interés por eso, interés genuino, ¿no? Total. Y bastante excepcional. Realmente yo creo que los perfiles técnicos normalmente les seduce mucho la parte pues, más técnica, no valga la redundancia, y el tener esa perspectiva de sensibilidad hacia lo humano. Yo creo que como hay una competencia entre los dos hemisferios del cerebro, no es tan común, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. No, y es totalmente lícito, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que lo importante es tener conciencia y saber cuál es tu rol que más se adapta a ti, claro. ¿no? O sea, hay técnicos que realmente lo que les gusta es estar todo el día con la tecnología y los problemas de negocio, los problemas de indagar nuevas soluciones para seguir creciendo, pues no le van. A mí dime lo que hay que solucionar, lo que hay que construir y yo lo construyo, ¿no? Y eso es muy importante que todo el mundo lo sepa, ¿no? Tener esa conciencia, porque si no al final acaba pasando que acabas en un rol donde no estás cómodo, ¿no? No sé si conocéis el principio de Peter, ¿no? Que es toda persona es ascendida hasta llegar a su nivel de incompetencia. Entonces, es importante que tú sepas a dónde estás ascendiendo y lo que te vas a encontrar ahí, ¿no? Entonces... Sí, eso está alineado con tus valores, con tus expectativas de vida, ¿no? Y con la responsabilidad que ello conlleva también. Correcto. ¿no? Y que al final todos los perfiles son necesarios en un equipo. Si todos lideraran o todos fueran técnicos, mal iríamos, ¿no? Eso es ir todos a una. Si me permitís, yo entonces resumiría tu trayectoria. Bueno, ya estoy convencido que hemos acertado con el invitado. Esto no es peloteo, lo creo de verdad. Curiosidad como combustible, la tecnología al servicio de las personas y, por último, pues, la eficiencia. Queremos poder hacer deporte, por lo tanto, vamos a hacer esto rápido y bien. Pasamos, si os parece, al presente. Y es una pregunta muy evidente, pero los mismos roles cambian en las distintas compañías. Me gustaría saber, de manera resumida, cuál es tu día a día. ¿Cuáles son tus tareas, tu checklist diario? Decir, esto es lo que hago sí o sí. Bueno, yo soy una persona que me gusta a la vez estar mucho en el barro, ¿no? No me considero alguien que por el rol, ¿no? Quiere estar en una pecera de cristal y solo recibir informes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me gusta estar mucho en el día a día. Entonces, mi día a día, la verdad que es caótico. Es caótico porque durante el día me voy poniendo muchos gorros, ¿no? Pues el gorro de directivo, ¿no? Donde tengo que plantear la estrategia para el año siguiente, donde tengo que ver hacia dónde vamos, entender también los costes que nos va a suponer todo eso, pero a su vez me gusta entender el detalle del producto, porque si pierdes el detalle, pierdes el día a día, no sabes hacia dónde se va a dirigir todo eso, ¿no? Entonces, de vez en cuando me pongo a desarrollar, estoy mucho rato con los product managers viendo cuál es la ideación que se está haciendo y cómo estamos solucionando el problema, en nuestro caso, en Cuideo operativo que tenemos que resolver. También me pongo a testear si es necesario, también para conocer el producto y tal. Entonces, bueno, voy cambiando de gorros constantemente, pero también porque soy así de inquieto, ¿no? Soy muy de multitasking y me gusta, ¿no? Sí que tengo mis momentos de centrarme, pero básicamente hago muchas cosas durante el día. Bueno. Esto me suena, ¿eh? Tú también haces algunas cosas. Bueno, yo creo vas cambiando del gorro también. Sí, desde que empezamos, ¿no? Más emprendiendo, suele pasar, ¿no? Eso es. Sobre todo en etapas muy tempranas, que tienes que hacer de todo. Pero eso también te da, ¿no? La capacidad de poder tener visión tanto de la parte técnica como de la parte de negocio, como de la parte más de acercarte al cliente. Creo que es lo enriquecedor, ¿no? De roles así que tienen que ir pasando por todo, ¿no? Al final te da es la manera de darte cuenta de lo que funciona. Una visión muy holística de negocio, ¿no? Como decíamos, Cuideo está en un sector
en el que hay una fuerte carga social y humana, ¿cómo marida esa carga social y humana con la necesidad de innovar constantemente? Puede parecer que ambas compiten. ¿Cómo lo gestionas esto? Bueno, nosotros en Cuidero básicamente lo que hacemos es producto interno. O sea, no tenemos tecnología que consuma directamente nuestro cliente final, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eficientar, ¿no? Eficientar la operativa y tener esa ventaja competitiva de coste interno para poder seguir creciendo. Pero al final no solo eficientar, sino que cuando tú eficientas los procesos y los procesos se vuelven más ágiles y mucho más acertados, ¿no? Disminuyes mucho el error en ese proceso de contratación, de selección, de gestión del servicio, ¿no? De toda la gestión laboral que podamos llegar a hacer. Con eso indirectamente impactas mucho al cliente porque impactas en calidad de servicio y en rapidez en la atención, ¿no? Mejoras mucho la experiencia del cliente cuando estás gestionando su propio servicio, cuando quieres saber pues, cómo va la contratación, ¿no? Al final nuestros clientes llegan a nosotros muchas veces con una necesidad prácticamente inmediata, ¿no? Puede estar pasando de que mi padre se haya caído hace una semana por la escalera, se haya roto la cadera y en el hospital le dicen, oye, mira, que le vamos a dar el alta pasado mañana, ¿no? Y yo me encuentro pues a 80 kilómetros con mis hijos, con mis problemas, con mi trabajo y no puedo estar cada día cuidando de mi padre, ¿no? Entonces en ese momento necesito un cuidador o una cuidadora para ayer prácticamente, ¿no? Entonces nos debemos a eso, ¿no? A ser muy ágiles, pero a su vez aportando mucha calidad, porque al final estamos poniendo una persona para cuidar a alguien de tu familia, la estamos metiendo en tu casa, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho por eso. Claro, a la hora de innovar y de entender cuáles son los retos y los problemas, si me dices que la tecnología que utilizáis, entiendo que también hay algo de tecnología con esa persona que contrata el servicio, ¿no? Pero que deben ser puntos de contacto, tal vez pues más de captación y de comunicación. Pero entiendo que para innovar realmente vuestros usuarios son los cuidadores, entiendo, son el personal de gestión de esos cuidadores. Eso ¿no? es. Cuéntame un poco qué dinámicas o qué, ¿no? o qué trabajo de investigación o de acercaros, de empatizar, de entender cuáles son sus retos soléis hacer para poder mejorar e identificar oportunidades, ¿no? Claro, para nosotros el discovery es muy fácil porque tenemos al usuario al lado, sentado justo al lado nuestro, ¿no? 100%. Eso es. Entonces, lo que hacemos es entender la operativa actual, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y todos los procesos los repasamos una y otra vez para saber si somos capaces de eficientarlos, aportando la misma calidad o mejorándola incluso, ¿no? Entonces, básicamente nosotros innovamos en software interno, ¿no? También a su vez tenemos pues agentes de IA telefónicos, ¿no? Que atienden pues fuera de horario de oficina. Y no tenemos agentes ocupados en la línea, ¿no? Siempre que llamas hay un agente telefónico que te contesta, ¿no? Entonces, es capaz incluso de saber si tú eres ya cliente o si eres un cuidador o una cuidadora y recoge la petición que tú le estás haciendo y además te lo asigna a tu referente de servicio que tienes, ¿no? Cuando un cliente contrata con nosotros, tiene una asesora de servicio que es su punto de unión para saber cómo va, cómo evoluciona, etcétera. Entonces, estos agentes inteligentes lo que hacen es recoger la petición y conectarlo y a la mañana siguiente, cuando arrancan motores, ya contacta contigo y intenta solucionar tu problema, ¿no? Y tú puedes llamar pues, a cualquier hora de la madrugada si quieres, ¿no? Yo a lo mejor te pillo desprevenido con esto, pero ¿se te viene a la cabeza algún pain, algún reto que hayáis resuelto con tecnología que digas, wow, es que esto fue el cambio realmente, ¿no? en un 10 a un 50 de eficiencia? Bueno, precisamente la parte de selección... ¿Vale? De los cuidadores. De los cuidadores, exacto. Claro, o sea, nosotros tenemos una base de datos de 120.000 cuidadores. Entonces, cuando nos solicitan un servicio, te imaginas, ¿no? Pues ¿quién es el que hace fit, ¿no? Exacto, correctamente con... Exacto. Entonces, ahí sí que nos apoyamos mucho en la tecnología con una clara excepción, ¿no? O sea, la tecnología ahí nos ayuda a acotar esa búsqueda, ¿no? Nos ayuda pues a hacer el match lógico, ¿no? Que pues tiene Alzheimer, pues buscamos cuidadores con experiencia en cuidados con Alzheimer, ¿no? Eso perfecto, entonces te acota el resultado, pero para nosotros, repito, es muy importante la calidad del servicio, ¿no? Y a quién ponemos en el domicilio. Entonces, nos apoyamos de esa tecnología que nos reduce
pues eso, ¿no? El 50% del tiempo, pero luego tenemos nuestras horas de selección que lo que hacen es hacer ese match mucho más personalizado, ¿no? En cuanto a emociones, a carácter, a personalidades de la persona, ¿no? Porque claro, o sea, mi padre, por ejemplo, era una persona muy terca en ciertas cosas, ¿no? O tenía mucho miedo pues a inyecciones o a tomar cierta medicina de la reacción. Entonces necesita que le acompañe una cuidadora con mucha empatía, con mucha delicadeza, con mucha paciencia para decirle, oye, no, Alberto, mira, la medicina te va a hacer bien, te la tienes que tomar y tal, y soportar a veces pues esos caracteres, ¿no? Que ya nuestros mayores sabemos que tienen esos hábitos adquiridos durante toda su vida y que va a ser muy difícil cambiárselos. Entonces, ese componente humano es el que aporta la máxima calidad, pero la tecnología nos ayuda Es increíble. a buscar esa aguja en el pajar, ¿no? O sea, el decir, oye, te voy a dejar una shortlist, ¿no? de candidatos que pueden hacer fit y para que tú después valides, ¿no? Eso es. Que también hablábamos ayer, ¿no? Hilando con el tema, ¿no? O sea, que al final la tecnología nos tiene que ayudar a ser más rápidos o más ágiles o más eficaces en una determinada tarea, pero que el componente humano, de esa sensibilidad, ¿no? De ese criterio, de ese, bueno, el ir más allá de lo que la tecnología simplemente está viendo porque está establecido, sino entender como con una forma de comunicar, por ejemplo, en este caso, ¿no? De alguien, pues puedes entender que es la persona correcta, ¿no? Yo creo que ese valor hay que cuidarlo, ¿no? Es nuestro deber y responsabilidad no dejar que la tecnología, ¿no? aborde todo. Claro, ¿no? Imagínate que delegas esa responsabilidad a que una aplicación o una tecnología decida quién metes en tu casa, ¿no? Claro. Ayer hablamos del concepto, ¿no? del MVP versus el MVS, ¿no? El Minimum Valuable and Sensible, ¿no? Y justamente lo que compara es eso, ¿no? El decir, oye, un MVP de IA para mejorar ese proceso que estás comentando podría ser, o sea, te va a llevar a, oye, que haga todo el proceso. O sea, si tenemos la tecnología, porque si tenemos una base de datos con la gente súper segmentada, tal, oye, pues vamos a meterlo y que haga todo el proceso y que directamente, claro, realmente entiendo que poder se podría. O sea, automatizar como tú tenías automatizada tu entrega de ropa en el club, ¿no? O sea, tú realmente podrías decir, oye, que me entre el lead, identifico de mi base de datos cuáles son los criterios que necesita. Además, el lead lo ha atendido una inteligencia artificial, se le asigna una persona, se acuerda cuándo va a estar en su domicilio y, oye, hay una persona controlando que todo funcione bien y ya está, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que ahí hay mucho más, ¿no? Como decíamos, y que en ese MVS, ¿no? de inyectar IA a ese proceso, ¿no? Pues es donde creo que tiene que haber una serie de limitaciones que aporten el valor humano de identificar una forma de ser. O sea, una forma de ser de una persona hablando con ella, pues tal vez yo cuando he visto, no sé, tu guión, ¿no? preparado para esta entrevista, me podría pensar que eras, no sé, pues a lo mejor un tío súper soberbio y, oye, mira, este tío ha llegado hasta aquí y después no es así, ¿no? Realmente. Y yo puedo tomar una decisión en base a eso de, pues yo qué sé, ¿no? De querer tu amistad o no, ¿no? Por decirte algo, pues en este caso el decir, oye, seleccionar o no a esa persona para este trabajo, ¿no? Y lo que comentábamos hace unos días, depende mucho del sector y de lo que necesites. No es lo mismo, por poner un ejemplo, contratar un viaje súper costoso que algo que pues no aporta ningún valor, ¿no? Hay alguien que te pueda asesorar. Un tornillo, como decíamos antes, ¿no? O sea, al final decir, oye, pues a lo mejor comprar un tornillo sí que podemos cubrir el proceso entero, ¿no? Porque al final es un commodity y, oye, pues si no funciona, pues tienes otro proceso para devolverlo o cambiarlo, ¿no? Pero en este caso, donde además el producto son las personas, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que usar la tecnología con mayor tenemos que ser racionales y sensibilidad, ¿no? Esta te la lanzo para clip, ¿vale? Precisamente por cerrar un poquito esta disertación que hemos tenido. En productos se habla mucho de data driven, pero ¿cómo equilibras precisamente, cómo maridas estos datos con la parte de intuición y sensibilidad? Porque esto es una conversación a tres, pero entiendo que en la compañía también hay sensación de automatizar, ¿no? Entonces, ¿cómo maridas esto? Bueno, los datos son importantísimos, ¿no? Y de hecho son los que te permiten crear esa intuición, ¿no? Que sin ellos pues estarías lanzando el dedo al aire, ¿no? Y tirando todo el rojo, quizás, ¿no? Entonces, poder entender los datos
y estar viendo qué te están diciendo y qué oportunidades aparecen desde ahí, es lo que te genera esa capacidad de intuir, ¿no? Si quieres abrir una nueva línea de negocio o hacia dónde pivotar o hacia dónde seguir creciendo. Entonces, al final, nosotros consumimos mucha data, es algo exagerado. O sea, a veces en broma lo digo, ¿no? Digo, calculamos hasta las moscas que pasan por la oficina, pero la verdad que nos aporta mucho valor, ¿no? Porque obviamente nos ha permitido incluso detectar cuidado, o este sector es muy estacional, ¿no? En verano, pues la demanda incrementa, ¿no? Porque todo el mundo se va de vacaciones y los mayores se quedan solos, quizás, ¿no? O en Navidad. Entonces, en esa estacionalidad, en esos picos de demanda, los datos nos dicen, ¿no? Cuáles son los canales más eficientes, qué zonas son las que vamos a tener que poner más foco, qué perfil de usuario nos está impactando en ese momento. Entonces nos permite ser muy proactivos en ese aspecto, ¿no? Y en vuestro caso, que el usuario y el cliente no son el mismo. Correcto. ¿Cómo medís, cómo evaluáis el servicio percibido por uno o por otro? Claro, porque entiendo que no es lo mismo, ¿no? El que yo como usuario, es decir, ¿no? Como esa persona mayor que me están cuidando, eso es. Valoro lo que están haciendo, con lo que pueda percibir el que te lo contrata, que puede ser el hijo, que al final va a evaluar más cómo lo veo desde fuera o cómo ha sido el proceso con mi account, ¿no? E incluso lo que te pueda decir, entiendo, el cuidador. Entiendo que hay diferentes tipos de métrica por ahí. Sí, nosotros, para nosotros, nuestro cliente al final es quien está haciendo la contratación y que lleva toda la gestión, ¿no? Que en este caso son los hijos, ¿no? Porque no podemos decir que el cliente es el usuario a cuidar, claro, es el usuario, tiene 89 años, claro, con una posible demencia, claro, y nosotros delegarle pues la firma de documentos del contrato, pues decirle, oye, mira, la facturación es tal, no va a responder, ¿no? No va a saber entender lo que le estamos diciendo. Entonces, para nosotros, constantemente estamos en comunicación con los hijos y hacemos un seguimiento de calidad del servicio, a su vez, ¿no? Entonces nos preocupamos de que el usuario está teniendo un cuidado de calidad, contratamos mucho con el cliente, incluso pues, hacemos, en uno de los planes tenemos la capacidad de hacer visitas y ver cómo está funcionando el servicio, pues llamamos al cliente y estate en el domicilio porque vamos a ir, os vamos a hacer una serie de preguntas, tú vas a poder decirnos cómo está tu padre o tu madre, cómo lo ves, cómo está evolucionando. Al final son los que tienen la confianza, ¿no? Y nos van a poder transmitir realmente lo que sucede en el domicilio, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos comunicación con el cliente y no con el usuario a cuidar, ¿no? Que a veces también, pero mayoritariamente con el cliente. Sí, sí. O sea, mi pregunta iba sobre todo para entender, ¿no? Cómo la tecnología ayudaba a eso, ¿no? A adquirir esa información, ¿no? Más allá de, entiendo, unas encuestas o un NPS, ¿no? No sé si hay algo que traquéis de alguna forma más, pues no sé, que cada vez que acaba un servicio el cuidador tenga que daros un parte o... Claro. No, es que es distinto, porque nosotros tenemos dos modelos, ¿no? El de agencia de colocación, que nosotros seleccionamos al cuidador, dijésemos, ¿no? Y exacto, ya dais el servicio de colocación, exacto, y después, como mucho, si eso no encaja, entiendo que hay como una garantía de, ¿no? Eso es, o sea, ellos tienen pues una capacidad de sustituciones, de solicitar pues cambios y tal, pero no podemos entrar en el cuidador, es responsabilidad del empleador, ¿no? Pues de la familia. Entonces nosotros sí que hacemos constante comunicación, ¿no? Pues oye, mira, pues mientras está en el proceso de selección vamos comunicando, ¿no? La tecnología nos permite eso, agilizar el proceso de selección, como hemos comentado anteriormente, y además comunicar al cliente de, oye, mira, pues ya tenemos a 3 candidatos o candidatas en esta etapa, ¿no? ¿Quieres conocerlos? ¿Quieres hacer las entrevistas? Porque al final
tienen que entrevistar también a los cuidadores, ¿no? Entonces, la tecnología nos vale de eso, de tener un canal de comunicación y poder siempre comunicar cómo está el proceso, o poder lanzarle la documentación necesaria que tiene que firmar para toda la parte laboral, que es súper tediosa, ¿no? Para hacerte el alta empleador, dar de alta al trabajador, gestionar la seguridad social, todo esto lo tenemos automatizado y es ahí donde innovamos. Claro. Bien. Por curiosidad, ¿qué tiempo más o menos transcurre desde una solicitud hasta que tienes la contratación hecha? Depende, o sea, puede ser 24 horas. Pues a lo mejor nos dicen, oye, mira, que de aquí a un mes va a salir del hospital, o ahora estoy mirando porque ya veo que mis padres van a tener una necesidad y en breve, pero empecemos a mirar ahora ya, ¿no? Entonces, somos capaces de, en 24 horas... Eso es lo importante. Exacto, o en el mismo día hacer una selección, incluso hacer toda la gestión laboral, y de ahí hacia adelante, ¿no? El tiempo que nos requieran. Y porque además tendemos a compararnos con el 0,1% de las empresas que lógicamente son un lugar al que mirar, pero también tenemos que ver las empresas parejas a las nuestras, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Que es probablemente... y la propia realidad que tú vives, ¿no? Que al final puede ser única. Algo que aplique a Google no tiene por qué aplicarte a ti. Totalmente. Sí. Algunos, mira, yo siempre digo que a veces nos dejamos llevar, ¿no?, estos libros de Marty Kagan, ¿no?, de producto, y algunos los cogen como la Biblia, ¿no? Esto es lo que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y dices, no, pero te has parado a pensar si realmente lo necesitas, ¿no? Ese principio del Yagni, ¿no? ¿Realmente lo vas a necesitar? ¿O lo estás haciendo simplemente porque un gurú o alguien que normalmente siempre llega a Estados Unidos, ¿no? Dice, es que si lo hacen en Estados Unidos, esto tiene que ser bueno. Claro, pues ahí es importante tener conciencia, ¿no? Total. ¿Qué consejo le darías a un product manager? Un consejo al aire que creas que le pueda ayudar sí o sí. Pues formarse en comunicación, en soft skills. Para mí es lo más importante en un product manager. Que sepa liderar con el producto persuadiendo, que sepa influenciar y sobre todo que sepa impactar con valor. Para mí es básico, ¿no? Porque al final todo el mundo puede comprarse esa caja de herramientas, ¿no? Que yo siempre digo, al final el montón de los product managers son gente que viene con una caja de herramientas, pues con diferentes frameworks de trabajo, cómo hacer discovery, qué estrategia tengo que utilizar para construir una máquina de estados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, muy bien, está muy bien, son importantes, el conocimiento es importantísimo, pero si no sabes transmitir con eso y influenciar en el valor que estás aportando, no te va a servir de mucho. Déjame añadir, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el skill o la habilidad de ser un buen comunicador va a tener incluso más importancia, creo yo, en el futuro. Al final estamos hablando, ¿no?, de unos sistemas automatizados de inteligencia artificial que le vamos a tener que dar órdenes. Y esas órdenes, ¿no?, contra más claras, mejor explicadas estén, mejor cuenten el contexto, las necesidades, ¿no?, mejor va a ser el output que vamos a recibir. Y ya no solo por la parte de la entrada, sino por la parte de evaluación. También vamos a tener que tener ¿no?, la capacidad de comunicar cuáles son los criterios por los cuales vamos a decidir si eso que nos devuelve la máquina es lo correcto o no. Por lo tanto, yo creo que ese skill de comunicación en un product manager es imprescindible, pero te diría que casi en cualquier rol, ¿no? O sea, totalmente. Hace unos días estuvimos justamente en el Product Fest y estuve escuchando una charla de Paz Pérez, ex Google, que decía, ¿no?, que los mejores trabajadores van a ser los que mejor comuniquen, ¿no?, en el futuro. O sea, van a ser los que más van a destacar, ¿no? Y creo que realmente va a ser así, ¿no? O sea, es un skill muy importante. Así como hasta ahora, pues lo que decíamos, ¿no?, si era buen técnico, pues te metías ahí, codificabas o diseñabas, movías cajas y tal, y podías no comunicarte más allá de decir que, ok, he subido el ticket. La cosa creo que va a cambiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es un consejo muy, muy oportuno para las nuevas generaciones,
voy a hacer el comentario boomer de la mañana, pero me da la sensación, además tengo sobrinas, que precisamente el estar constantemente involucradas con tecnología, con pantallas, y el perder un poco la parte más humana de la interacción, puede llegar a ser un problema y puede llegar a suponer que tú no sepas defender o no sepas hablar en público si no es a través de una pantalla, que estás solo y que estás interactuando a través de ella. Yo siempre digo que, bueno, llevo vendiendo muchos años, que una formación en ventas a cualquier persona le vendría bien, precisamente porque en una compañía tienes que venderte constantemente y saber defender los proyectos que quieres llevar a cabo, y no siempre es fácil, porque tienes que adaptarte a otros roles que no te entienden y no tienen por qué entenderte porque todavía no han llegado a ese punto en el que tú estás. Con lo cual, simplemente quería añadir esto, porque estoy 100% de acuerdo. 100%. Que la parte de comunicación es imprescindible. 100%. Yo siempre he dicho también la venta propia de ti mismo, ¿no? Esa marca personal que tú sepas crear sobre ti es importantísima. Es lo que te va a permitir abrir esas puertas, ¿no? Que cuando vayas a enseñar un producto, a explicar un proyecto, te reciban de una forma o de otra, ¿no? Claro. Te van a recibir mucho más con esa capacidad, ¿no? de querer percibir el valor que les vas a explicar, o no, es que cada vez que viene no entiendo lo que me está diciendo, seguro me va a venir a contar otra historia que no voy a entender la mitad de las palabras que me va a decir, ¿no? Total. Por cerrar este bloque de presente, tu rol como, creo que eres entrenador en HeroCamp. Sí. Entrenador. Entrenador. Deporte, o sea, estás ahí, está todo conectado. Todo relacionado. ¿Qué te aporta el transmitir conocimiento? Pues muchísimo. La verdad es que a mí personalmente es algo que me llena mucho. El compartir la información, compartir conocimiento es algo que de forma innata lo he hecho siempre, ¿no? Con mis compañeros de equipo cuando desarrollaba, cuando he liderado equipos, siempre he intentado todo lo que sé poder transmitirlo de alguna forma, ¿no? Incluso estas habilidades de comunicación o qué estrategias usar para vender mejor un proyecto o para explicarlo de una forma mucho más pragmática y efectiva. La verdad que me aporta, me reconforta muchísimo. Me encanta enseñar. Qué bueno. ¿Qué crees que tiene que venir nuevo en la formación de skills técnicas, ¿no? Tanto a nivel de tecnología como de diseño? ¿Crees que estamos yendo por el camino adecuado? ¿Ves ahí en todo lo nuevo que viene alguna oportunidad? Bueno, en The HeroCamp lo venimos viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases de impacto e influencia, donde prácticamente es una formación muy holística, donde hablo mucho de psicología, de tomar conciencia, de comunicar, de saber influenciar, de tener ese mapa de influencia, ¿no? Si tú no eres capaz de influenciar, búscate aliados para conseguir que entiendan tu misión, ¿no? Tu objetivo. Que buscar aliados ya es influenciar. Exactamente, ¿no? Entonces, la psicología humana aporta muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y incluso cuando vas a negociar, tienes que poder saber leer, ¿no? Con esa inteligencia emocional tienes que poder saber leer en qué estado anímico se encuentra el interlocutor al que vas a negociar, ¿no? Y poder adaptar esa comunicación a ese preciso instante, ¿no? Es importantísimo, no solo en cualquier tipo de formación, ¿no? Lo que veníamos hablando, la comunicación y esas habilidades psicológicas de saber entender a la otra persona. Me parece buenísimo, ¿eh? O sea, porque a veces nos obsesionamos en enseñar el aspecto técnico o la metodología o el marco o ¿no? Todas esas partes que te llevan de nuevo al output, ¿no? Y dejamos de lado los aspectos menos tangibles, ¿no? Menos técnicos, que realmente al final, en el día a día, son los que aportan valor de verdad y los que marcan el camino, ¿no? Total. Qué bueno. Abrimos la puerta al futuro. Abrimos la puerta a lo que viene. Quisiera saber, desde tu perspectiva, cómo ves el mundo del producto digital, vamos a poner dentro de 5 años.
específicamente Ahora en tu es sector. Una década, es un siglo, perdón. Es un siglo. Sí, buah, a veces me explota la cabeza porque ya no sé qué va a pasar ni Este el mes que clip viene, ¿no? ni mañana, o sea, este clip es- caducará en 2 días. Bueno, de hecho ayer lo decíamos en la charla de inteligencia artificial, o sea, nacía el guión base, el embrión de lo que hablamos de la ponencia que hicimos ayer, nació pues en una charla que hicimos en ESDI hace, no sé, Meses. Sí, 3 4 o 4 meses. meses. Y cuando revisitamos hace una semana el guión para adaptarla a la... Pero si es que, o sea, es que lo que estamos explicando aquí es como que ha quedado anticuado. Y más hablando de temas de inteligencia artificial. Imagínate, Asumimos que se ha imagínate un arriesgado. año. Imagínate un año. Asumimos riesgo a la hora de responder a esta pregunta, pero nos gustaría saber cómo lo ves. Pues mira, ya estamos en esa nueva era, ¿no? de la inteligencia artificial que ha venido para quedarse y sobre todo para ocupar muchísimos espacios donde todo era muy tedioso hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en cuanto a la tecnología, que es básicamente ahí, al final lo que va a permitir todo esto es democratizar el producto digital, ¿no? Lo que antes parecía una barrera de entrada grande, ¿no? Cuando tenías una idea y querías montar un negocio, lo primero que se te venía a la cabeza era, vale, pero ¿y cómo lo hago? ¿No? Necesito a un técnico, necesito tal. Ahora no. Ahora es que tu cuñado te puede montar una aplicación Ahora en 2 el cuñado días. sí que entra en escena. Exactamente. Es el momento Antes del era una cuñado. excusa para no aceptar un presupuesto y ahora es una realidad. Eso es, eso es. Pero es la verdad, es muy accesible. Ahora cualquier persona te puede crear un prototipo funcional y empezar a traquear esa idea, a ver cómo valida, cómo hace market fit y tal. Luego, obviamente, eso lo tienes que consolidar, asegurar pero ya no va a requerir ese esfuerzo de equipos grandes tecnológicos, ¿no? Sino que con menos vas a conseguir más, ¿no? Con menos equipo quizás más senior, pero de menos tamaño, van a poder, bueno, es que ya lo estamos viendo, tenemos múltiples agentes programando como si fuesen juniors y creando productos. Entonces, lo que se viene es la democratización de la tecnología, ¿no? A todos los niveles. Y ya lo decía el CEO de NVIDIA, ¿no? En los próximos años, y eso ha pasado en meses, vamos a programar con lenguaje natural. Y de hecho lo estamos haciendo ya a día de hoy. Intentando contraponer optimismo y pesimismo, ¿cuál crees que es la mayor ilusión de la IA aplicada al producto digital y cuál es el mayor peligro? Pues mira, a mí lo que más ilusión me aporta es esa agilidad y ese conocimiento exponenciado que te puede ofrecer la IA, ¿no? El otro día veíamos a Sam Altman diciendo que en 2035, o sea, de aquí 10 años, que es nada, la IA va a ser capaz de curar enfermedades que a día de hoy consideramos incurables. O sea, mi padre falleció de cáncer hace 2 años y cuando pasó eso, ¿no? Dije, ostras, puede ser que yo genéticamente pueda, ¿no? Tener cáncer de aquí cuando tenga 60 años, ¿no? De aquí 15, 18 años. Ostras, pues, esa noticia, ¿no? De que la IA puede ser capaz de curar enfermedades que a día de hoy no somos capaces de hacerlo, pues imagínate, ¿no? La ilusión que te puede llegar a provocar. Es fantástico. Y como peligro, como peligro, es que el peligro ya lo tenemos ahora, ¿no? Yo siempre digo que no sé cómo no estamos extinguidos ya con cierta estupidez humana que habita este planeta, ¿no? Un Putin que puede estar ahí liándola constantemente, las guerras constantes y tal, y el peligro es que se use la IA de esa manera, ¿no? Haciendo un mal uso, pues me parece muy peligroso, ¿no? Porque esa capacidad, esa potencia que tiene, pues como hablábamos, ¿no? Para curar enfermedades incurables, se puede usar a la inversa para hacer mucho daño, ¿no? Y actualmente, pues el daño es muy absurdo, pero, por ejemplo, yo hace poco, esto es una anécdota, tuve un programador, un freelance, que lo que hacía era programar con la IA, pero se pensaba que la IA tenía la verdad absoluta. Entonces, programaba y subía el ticket. Entonces, cuando eso llegaba a producción, empezaban a petar todas las alarmas posibles de la pipeline de despliegue porque no lo había validado. Simplemente se había fiado de que la IA le había dicho,
ya tengo la solución que me has pedido, he hecho estos tests, he corregido esto, aplica tal, no sé qué, todos los checks estos que te salen automáticamente, ¿no? Los favicons que te mete. Y dices, perfecto, pues si ya lo ha hecho la IA, esto funciona. Check. Sí, Vale, es que necesitamos una capa adicional de criterio, ¿no? con todos estos automatismos, toda esta inteligencia artificial, ¿no? Antes, pues evidentemente, ¿no? Tenías que ser criterioso para hacer un buen trabajo, pero al final, bueno, pues había una serie de procesos que te ayudaban a lo mejor pues a identificar ese error porque estabais trabajando en un equipo y demás. Ahora, con ese hombre orquesta que lo puede hacer todo, tal vez puede tener criterio para darle un buen prompt, pero después no tener criterio para evaluar si lo que sale cumple con todas las exigencias, ¿no? de esa solución, ¿no? Claro, de hecho popularmente decimos, ¿no? Que nos vamos a ir volviendo más tontos con el paso del tiempo porque no vamos a pensar, sino se lo vamos a delegar a la IA. Ahí está el peligro, ¿no? De decir que... No tener un criterio adicional, decir, oye, lo que le he delegado es correcto, tiene sentido, cómo impacta, ¿no? Quién gana, quién pierde. Creo que hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? en esta nueva era. Esto creo que puede aportar mucho a la gente que está, que ahora está en un buen y mal momento, o sea, aprendiendo con esos, no sé, pues 20 años, ¿no? Decidiendo un poco hacia dónde van, que aprenden, que no, si se meten hacia la parte más de tecnología, a la parte de negocio, a la parte de data, a la parte de diseño. Y los veo súper perdidos, ¿eh? Nosotros que tenemos un poco de acercamiento gracias a algunas universidades y demás, los veo como, por un lado, motivados con todo lo que viene y como tú decías, ¿no? O sea, con las capacidades que le da la IA para tal vez poder estar haciendo algo relevante antes que a lo mejor cuando tú, ¿no? Cuando tú estudiabas, ¿no? Que decías, ¡buah! Lo que me queda ahora de horas de vuelo para poder construir algo yo solo, ¿no? Ahora es como que ya lo puedes construir esta tarde en tu casa en un rato, ¿no? Pero eso a su vez también es un miedo porque, bueno, saben que tampoco les soluciona el poder entrar pues a una gran compañía, ¿no? O a construir algo grande, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cuántos años tienes tus hijos? 8 y 4. 8 y 4. Mira, los tenemos igual casi, ¿eh? Los míos 7 y 3. Claro, todavía les queda un tiempo. Pero yo me imagino, ¿no? Cuando vayan creciendo, ¿no? Y haya que darles herramientas para un poco guiarlos, ¿no? O por lo menos arrojarles un poco de luz al camino. ¿Qué les dirías a esta gente que quiere dedicarse al mundillo? Porque a lo mejor quieren ser, yo qué sé, ¿no? Notarios, ¿no? Y de ahí poco le podemos decir. Eso estaría bien, ¿eh? Los notarios viven muy bien, ¿no? Siempre lo hemos visto. Pues mira, me encanta esa pregunta porque siempre me la hago, ¿no? Con mis hijos. Al final, pues, toda esta nueva generación, ¿no? Y como padres, ¿no? Siempre decimos pues, que sean felices, ¿no? Pero para ser feliz necesitas tener seguridad, necesitas tener estabilidad, no tener problemas inesperados, poder llegar a fin de mes tranquilo. Y para mí es importante, sea en cualquier profesión que realices, tener la mente estructurada para ese pensamiento lógico-matemático, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con mis hijos intento pues, que aprendan jugando, pero que aprendan esa capacidad de la lógica de programación. Por ejemplo, ¿no? Pues cómo muevo un objeto, qué lógica tiene que hacer para seguir ciertos pasos. Eso como base. Y a partir de ahí, yo me repito constantemente, ¿no? Esas habilidades, esas competencias de comunicación, de esa personalidad ambiciosa de no conformarte con el statu quo, sino decir, vale, esto es así, pero se puede hacer mejor o se puede hacer de otra forma mucho más fácil, ¿no? Tener esa inquietud, no meterles ese virus de la curiosidad, de la inquietud, de no conformarte con lo justo, sino siempre ir un poquito más allá, ¿no? Creo que esas competencias son las necesarias para cualquier tipo de profesión, ya sea en tecnología o para incluso un docente que está dando clases. Totalmente, son muy versátiles para cualquier futuro que esté por venir, que desconocemos. Eso es. Estás creando dos máquinas, ¿no? Eso, tecnología, curiosidad y deporte, comunicación. Para mí con esos 4 pilares lo tienes hecho, ¿eh? Ojalá me hagan caso y sigan por ahí. Que no hagan lo contrario. Eso es. No, seguro que sí.
Y ya por acabar, nos gusta acabar con una pregunta acerca del sueño, la calidad del sueño. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué dato, qué insight o qué miras por la mañana y si está bien, duermes bien y si está mal, te quita esa tranquilidad? Wow, qué buena pregunta. Porque mira, últimamente estoy muy preocupado por eso, por mi calidad de sueño. Porque, claro, un rol con responsabilidad, con personas a cargo, lo que me quita el sueño es cuando realmente veo que las cosas se nos complican cuando podríamos haber hecho un ejercicio de simplicidad anteriormente. Eso me tiene preocupado toda la noche y de hecho me despierto muchas veces a las 4 de la mañana diciendo, ya tengo la solución, ¿no? Y cojo y me envío un email a esas horas, ¿no? Para decir, vale, no sea que me vuelva a dormir y se me olvide. Pero me preocupa muchísimo que no seamos pragmáticos, que no busquemos siempre esa simplicidad en las cosas que hacemos, ¿no? Que ya de primeras digamos, no, es que tenemos que hacer esto, ya empiece con un planteamiento muy complejo, ¿no? ¿Realmente requieres toda esa complejidad accidental para tener el objetivo? ¿No? Que no nos hacemos esas preguntas conscientemente al principio, ¿no? Nos dejamos llevar por la inercia, la velocidad del negocio, el día a día, la información caótica constante que te llega por diferentes inputs y no hacemos el ejercicio de parar y decir, espera, ¿esto se puede simplificar? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, eso es prácticamente lo que me preocupa el 100% de mi tiempo, en todo. Pues será importante solucionar ese sueño porque es lo que te llevará a precisamente prever todas esas problemáticas. Obviamente no solo es decisión tuya ni responsabilidad tuya, ¿no? Pero que descansar es muy importante. Sí, sí, desde luego, desde luego. Súper importante para que la máquina funcione. Correcto. Pues muy interesante. Yo creo que hemos llegado al final. ¿Tienes alguna pregunta más? Yo creo que te hemos estrujado bastante, que han salido temas súper interesantes y, como te he dicho, nos gustaría volver a verte en otros foros para intercambiar, ¿no? Feedback, conocimiento, inquietudes y visión de futuro con otros líderes digitales, así que espero que volvamos a vernos pronto. Ha sido muy, muy, muy interesante, Fito. Muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer y desde luego cuenta conmigo. Y hasta aquí llega este episodio de By Humans. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y compartir este contenido. Además, si tienes poco tiempo y quieres recibir un resumen de cada podcast, suscríbete a nuestra newsletter. Hasta pronto.